Una abogada vio, en medio de la calle, a un joven con un ramo de flores frente a ella, y se quedó paralizada al reconocer algo en su muñeca. El reloj de su difunto esposo. Adela manejaba de vuelta a casa después de un largo y agotador día en el bufete. Los colores dorados y anaranjados del atardecer bañaban la ciudad con una luz suave, creando una escena casi mágica que contrastaba con la tormenta interna que la abogada sentía. Mientras el tráfico avanzaba lentamente, sus pensamientos, normalmente ocupados por estrategias legales y contratos, se desvió hacia recuerdos personales más dolorosos. La radio sonaba con una melodía suave, pero Adela no escuchaba, sus pensamientos viajaban atrás en el tiempo, a una época en la que la felicidad parecía siempre presente. Leonardo, con su sonrisa fácil y su amor incondicional, se hacía presente en su mente. Como un eco del pasado, su voz parecía susurrarle, perdiéndose entre el sonido del aire acondicionado. En su mano, el anillo que alguna vez simbolizó promesas eternas ahora pesaba como un recordatorio de sueños rotos. 3 años habían pasado desde que un trágico accidente se lo llevó, dejándola sola con un futuro más sombrío que luminoso. Pocos días después del accidente, descubrió que estaba embarazada, una chispa de esperanza que se apagó brutalmente cuando su hijo nació muerto. Desde ese momento, su refugio había sido su carrera, donde los desafíos legales llenaban el vacío dejado por esas pérdidas. Cuando el semáforo se detuvo, sus ojos se posaron en una figura que destacaba en medio del entorno gris de la ciudad. Un joven, no mayor de 20 años, con un rostro delicado marcado por una evidente tristeza, vendía flores marchitas en la esquina. Lo que más captó la atención de Adela fue el reloj en su muñeca. Era exactamente igual al que ella le había regalado a Leonardo en su último cumpleaños. A pesar del bullicio de los autos y la indiferencia de los transeúntes, el joven ofrecía sus flores con una dignidad silenciosa que conmovió profundamente a Adela. Algo en su mirada triste y en la manera en que sostenía las flores la conmovió profundamente. Mientras observaba, una ráfaga de viento frío hizo volar algunos pétalos secos hacia su ventana, como si el destino intentara enviarle un mensaje a través de aquel muchacho. «Disculpa», joven, llamó Adela bajando la ventana. «Tus flores son muy hermosas». «¿Cuánto por un ramo?». El joven se acercó, sus ojos mostraban sorpresa al ser abordado directamente. «5 pesos, señora», respondió con una voz que llevaba el eco de muchas despedidas. «Te daré 10», dijo Adela, entregándole el dinero. «¿Cómo te llamas?». «Bruno», dijo él mientras le entregaba el ramo más fresco que tenía. «Gracias, Bruno». «Espero que vendas muchos hoy», expresó Adela con una sonrisa gentil, sintiendo una inexplicable conexión con aquel muchacho. El semáforo cambió a verde y con un gesto de despedida, Adela arrancó su vehículo. A pesar de reanudar su camino, la imagen del joven Bruno y su reloj familiar permaneció con ella, perturbando la calma artificial que había construido en torno a su vida aquella noche. Mientras intentaba concentrarse en los archivos y documentos que se apilaban en su escritorio, su mente vagaba, incapaz de deshacerse de la imagen de Bruno y sus flores marchitas. Esta perturbación inesperada era una llamada silenciosa a algo que Adela había intentado ignorar durante mucho tiempo, la necesidad de enfrentar el pasado y quizás encontrar un nuevo comienzo. Mientras la luna ascendía en el cielo, marcando el final de otro día, Adela sabía que el mañana podría llevarla de vuelta a aquel semáforo en busca de respuestas que solo Bruno podría comenzar a desvelar. Al amanecer del día siguiente, Adela se encontró de nuevo en su auto, sus pensamientos entrelazados con recuerdos del joven vendedor de flores y el reloj que tan poderosamente había capturado su atención. A pesar de la carga de trabajo que la esperaba en el bufete, decidió desviarse de su ruta habitual y volver al semáforo donde había visto a Bruno. El cielo teñido de un azul pálido parecía presagiar un día lleno de posibilidades. Llegando al lugar, Adela buscó con la mirada, pero no había señales de Bruno ni de las flores marchitas que vendía. La esquina estaba ocupada solo por el bullicio habitual de la ciudad, gente apresurándose a sus trabajos, el sonido de los autos y la vida urbana en pleno auge. Decidida, Adela se acercó a un vendedor de periódicos que estaba en la esquina desde hace años. «Buenos días. ¿Ha visto al joven que vende flores aquí?», preguntó con una mezcla de esperanza y ansiedad. El vendedor la miró con curiosidad antes de encogerse de hombros. «La policía viene a menudo a limpiar la zona de vendedores ambulantes. Tal vez lo hayan echado», explicó desinteresado. Las palabras del hombre sembraron una semilla de frustración en Adela, pero no estaba dispuesta a rendirse. Con una determinación renovada, decidió hacer una parada en la estación de policía local.
Al entrar, fue recibida por el oficial de guardia, un hombre de mediana edad con una expresión seria. Buenos días. Vengo a preguntar por un joven que vende flores en la intersección de la Quinta Avenida y la calle 42. Me preocupa que haya sido alejado por la policía, explicó Adela, tratando de mantener la calma. El oficial la escuchó y revisó algunos registros en su computadora. No tenemos a nadie arrestado por vender flores en esa área recientemente, dijo finalmente. Pero si está vendiendo sin permiso, es probable que nuestros oficiales le hayan pedido que se mueva. Adela agradeció y se retiró, sintiendo que cada intento de encontrar a Bruno solo añadía más preguntas sin respuestas. Mientras regresaba a su oficina, una idea comenzó a formarse en su mente. Si no podía encontrar a Bruno en las calles, buscaría en las redes sociales. Llegando a su despacho, se sentó frente a su computadora y comenzó a buscar cualquier pista que pudiera llevarla a Bruno. Sus habilidades como abogada la hacían meticulosa y persistente, cualidades que ahora canalizaba en su búsqueda personal. Pasaron horas de búsqueda infructuosa hasta que un post en un grupo local de Facebook captó su atención. La publicación mostraba una foto de un joven vendiendo flores, acompañada de un comentario que decía: este chico trae un poco de belleza a nuestros días grises con sus flores. ¿Alguien sabe su historia? Adela reconoció inmediatamente el rostro de Bruno. Llena de esperanza, Adela respondió al post preguntando dónde podría encontrarlo. A los pocos minutos, alguien respondió: lo he visto en el Parque Central, cerca del lago. Siempre va por las tardes. Con el corazón palpitante, Adela organizó su agenda para poder ir al parque esa misma tarde. Sin embargo, justo antes de salir, recibió una llamada que cambiaría el curso de su día. Era Cassandra, su secretaria, quien le informó de algo inesperado. Adela, encontré un ramo de flores en tu oficina. Parecen ser del mismo vendedor que mencionaste. No sé cómo llegaron aquí, pero están sobre tu escritorio. Sorprendida y confundida, Adela colgó y corrió hacia su oficina. Al abrir la puerta, vio el ramo de flores marchitas, idénticas a las que Bruno vendía, esperándola en su escritorio, con una pequeña nota adjunta para la dama que pagó demasiado por unas flores. Este gesto inesperadamente íntimo y misterioso llenó a Adela de una mezcla de emociones. Quienquiera que hubiese dejado las flores sabía de su encuentro con Bruno y había tomado la decisión de conectarlos de alguna manera. Adela, ahora con más preguntas que respuestas, sabía que la búsqueda de Bruno era algo que tenía que seguir, no solo por curiosidad, sino porque algo más profundo y personal estaba empezando a desentrañarse en su vida. Después de encontrar el ramo de flores marchitas en su escritorio, Adela sintió que cada pétalo, cada tallo, susurraba secretos del pasado y pistas del presente. Con la nota en mano, decidió seguir el consejo recibido en Facebook y se dirigió al Parque Central, un lugar de amplios caminos y árboles que susurraban con el viento. Era una tarde nublada y las hojas caían suavemente, creando un tapiz de otoño bajo sus pies mientras caminaba por el parque. Su mente trabajaba incansablemente. ¿Quién había dejado las flores en su oficina y por qué? ¿Estaba Bruno de alguna manera conectado con alguien que conocía su interés en él? La idea de que alguien estuviera observando sus movimientos o que Bruno tuviera aliados desconocidos era inquietante. Al llegar al lago, sus ojos buscaron ansiosamente la figura de Bruno. Lo encontró de pie bajo un árbol, su figura se recortaba contra el cielo gris. Estaba vendiendo flores, cada gesto lleno de una triste belleza que tocaba el corazón de Adela. Se acercó lentamente, observando cada interacción que él tenía con los transeúntes. Al notar su aproximación, Bruno pareció reconocerla. Su primera reacción fue de sorpresa, seguida de un intento de alejarse. Pero Adela lo llamó, su voz firme y llena de una determinación suave. «Bruno, por favor, espera. No te voy a hacer ningún daño», dijo Adela, acercándose con cuidado. Bruno se detuvo indeciso, mirando hacia atrás. «¿Por qué me busca? ¿Qué quiere de mí?», preguntó con una voz que cargaba un matiz de desconfianza. Adela tomó un momento para elegir sus palabras con cuidado. «Vi tu reloj el otro día y me recordó mucho a alguien que fue muy importante para mí. Necesito saber sobre él». «¿Sobre tu reloj?». «Puede que sea solo una coincidencia, pero siento que hay algo más». Bruno observó a Adela, evaluando sus palabras y su sinceridad. Finalmente asintió lentamente. «Es el reloj de mi padre. Me lo dejó antes de morir. Aunque nunca lo conocí, fue lo único que mi madre me dio de él». El corazón de Adela se apretó al escucharlo. «¿Puedo preguntar cómo se llamaba tu padre?».
Inquirió suavemente, temiendo y esperando la respuesta. No lo sé, admitió Bruno. Mi madre nunca habla de él, solo menciona que fue un gran amor en su vida. La conversación fue interrumpida por la llegada de un hombre mayor que observaba la escena con una expresión severa. Se acercó a ellos con paso decidido. ¿Hay algún problema aquí, Bruno?, preguntó, mirando a Adela con desconfianza. No, señor, solo estamos hablando, respondió Bruno, aunque su voz tenía un tono de nerviosismo. El hombre asintió, pero su mirada sobre Adela no se suavizó. Deberías tener cuidado con desconocidos, Bruno. No todo el mundo tiene buenas intenciones. Adela sintió la advertencia como un golpe directo. Entiendo su preocupación, pero solo estoy tratando de ayudar. Me preocupa la situación de Bruno y me gustaría saber más para ver cómo puedo asistir. El hombre miró a Adela, luego a Bruno y finalmente asintió. Está bien, pero estaré vigilando, dijo antes de alejarse, dejando a Adela y a Bruno solos una vez más. Bruno, si necesitas algo, cualquier cosa, por favor dime. ¿Y sobre tu madre, está bien?, preguntó Adela, cambiando el tema para aliviar la tensión. Bruno miró hacia el suelo antes de responder. No, está enferma, muy enferma, y no tengo suficiente dinero para su tratamiento. Adela sintió una oleada de compasión. Permíteme ayudar, Bruno. Quiero hacerlo. Bruno la miró, un brillo de esperanza en sus ojos que rápidamente se disipó. No puedo aceptar eso de una extraña, pero gracias. La conversación se desvaneció con la llegada del crepúsculo, y aunque Bruno rechazó la oferta de ayuda, Adela sabía que este encuentro era solo el principio de algo mucho más grande, algo que sospechaba cambiaría a ambos de maneras que aún no podían imaginar. Al caer la noche después de su encuentro en el parque, Adela se encontró incapaz de despejar su mente de Bruno y las complejidades de su situación. El reloj que Bruno mencionó como herencia de un padre desconocido, junto con su resistencia a aceptar ayuda, tejían un misterio que Adela sentía la necesidad de desentrañar. Impulsada por un sentido de justicia, una creciente preocupación emocional, decidió visitar a la madre de Bruno, creyendo que podría obtener respuestas allí. Al día siguiente, con la dirección que Bruno había mencionado casualmente, Adela llegó a un barrio modesto de la ciudad. Las casas mostraban signos de desgaste y la vida parecía moverse a un ritmo diferente aquí. Frente a una casa de aspecto especialmente descuidado, respiró hondo antes de acercarse a la puerta y tocar el timbre. Una mujer mayor abrió la puerta. Sus ojos, una vez llenos de vida según la descripción de Bruno, ahora mostraban el peso del mundo. ¿Sí?, preguntó con una voz que cargaba más años de los que mostraba. Disculpe la molestia. Mi nombre es Adela. Soy una conocida de Bruno. Me dijo que su madre está muy enferma y quería saber si hay algo que pueda hacer para ayudar, explicó Adela, observando cómo los ojos de la mujer se endurecían ligeramente al oír su nombre. Entra, dijo la mujer, finalmente abriendo la puerta más ampliamente. Soy Yasmín, la madre de Bruno. Adela siguió a Yasmín a un pequeño salón donde el aire estaba saturado con el olor de medicinas y desinfectante. Sentada en una silla cerca de la ventana estaba Yasmín, más frágil de lo que Adela había imaginado. Tras unos momentos de conversación superficial sobre la salud de Yasmín, Adela decidió abordar el tema que más le preocupaba. Yasmín, Bruno mencionó un reloj que pertenecía a su padre. Dijo que nunca conoció a su padre. ¿Podría decirme algo sobre él? Bruno parece querer saber más y creo que ayudaría. La reacción de Yasmín fue instantánea y sorprendentemente vehemente. Ese hombre no merece ni ser mencionado. Abandonó a Bruno antes de que naciera y nunca miró atrás, dijo con un tono amargo. La respuesta dejó a Adela desconcertada, notando una discrepancia en la historia de Bruno. Pero Bruno dijo que no sabía nada de él, que usted nunca hablaba de él. Es lo mejor, insistió Yasmín, su voz temblaba de emoción. Hay cosas que es mejor dejar en el pasado. Sin embargo, Adela no pudo dejar de notar una fotografía en una repisa, mostrando a un hombre que le parecía inquietantemente familiar. La misma sonrisa, la misma mirada. Era Leonardo. Su Leonardo. Yasmín, ¿quién es este hombre en la fotografía?, preguntó, su voz casi un susurro. Yasmín siguió la mirada de Adela y palideció. Tienes que irte, dijo bruscamente. No tienes derecho a revolver cosas que no entiendes. Pero Adela no se movió, su mente girando rápidamente. Yasmín, por favor, si hay algo que debas saber, dímelo.
Ese hombre en la foto era mi esposo. La revelación pareció golpear a Yasmín como un físico golpe. Con una mezcla de rabia y miedo, confesó tu esposo mi obsesión. Leonardo nunca te amó como te merecías. Mientras estaba contigo, él estaba conmigo también. Me prometió que dejaría todo por mí. Pero cuando supo que estabas esperando a Bruno, usé mi influencia como enfermera para mantenerlos separados. Hice lo que pude para mantener a Bruno lejos de esa influencia de ti, dijo Yasmín con un tono tan cruel. Adela retrocedió. Las palabras de Yasmín la golpearon con una fuerza devastadora. La historia que Yasmín pintaba era una de engaño y traición, tan enredada y oscura que hacía temblar su comprensión del hombre que había amado. ¿Estás diciendo que Bruno es mi hijo? Adela apenas podía formular las palabras, su corazón latiendo con una mezcla de dolor y esperanza. Yasmín sintió derrotada. Sí. Y lo he protegido de la verdad de ti todo este tiempo. Este descubrimiento tan impactante y controvertido dejaba a Adela con más preguntas que respuestas. Una resolución ardiente de desentrañar la verdad completa, sin importar cuán dolorosa pudiera ser. Tras la revelación impactante de Yasmín, Adela se encontró en un estado de conmoción e incredulidad. Las palabras de Yasmín reverberaban en su mente, llenándola de un torbellino de emociones conflictivas. Era un desafío digerir la idea de que Bruno, el joven vendedor de flores, podría ser su hijo, y que Leonardo, su amado difunto esposo, había estado enredado en un lío de secretos y mentiras. Adela se sentó frente a Yasmín, su mirada fija en la mujer que había custodiado un secreto tan monumental. Necesito saber todo, Yasmín. ¿Cómo es posible que haya pasado todo este tiempo y yo no supiera nada de mi propio hijo? Yasmín, viéndose acorralada por la verdad y la insistencia de Adela, suspiró profundamente, una mezcla de arrepentimiento y resignación en su expresión. Después del accidente de Leonardo, todo se volvió caos. Cuando supe que estabas embarazada, mi mundo se derrumbó. Yo estaba obsesionada con Leonardo, y cuando él murió, mi dolor me cegó. Adela escuchaba cada palabra, añadiendo peso a su ya cargado corazón. ¿Y el bebé? ¿Cómo es posible que todos creyeran que había muerto? Fue mi culpa, confesó Yasmín, las lágrimas comenzando a formarse en sus ojos. Usé mi influencia como enfermera y soborné a los médicos para que te dijeran que el bebé había nacido muerto. Lo crié como si fuera mío desde ese día, diciéndole a Bruno que era huérfano de padre y madre. El aire se volvió denso con la magnitud de la confesión. Adela sentía cada palabra como un golpe físico. Su mente luchaba por aceptar la realidad de las acciones de Yasmín. ¿Y nunca pensaste en el dolor que causarías en la vida que estabas robando? ¿A mí, a Bruno? Yasmín bajó la cabeza, avergonzada. Lo siento. De verdad lo siento. Pensé que estaba haciendo lo correcto, que podría darle a Bruno una vida mejor, lejos del fantasma de su padre y la tragedia. Pero me equivoqué. Adela, abrumada por la ira y la tristeza, luchaba por mantener la compostura. Necesito ver a Bruno. Él necesita saber la verdad. Antes de que pudieran continuar, la puerta se abrió bruscamente y Bruno entró. Su mirada pasó de Yasmín a Adela, una sensación de confusión evidente en su rostro. ¿Qué está pasando aquí, Adela? ¿Por qué estás aquí con mi madre? Adela se levantó, enfrentando a Bruno con una mezcla de determinación y compasión. Bruno, hay mucho que debemos hablar. Cosas sobre tu pasado, sobre mí y sobre Leonardo, tu padre. Bruno, sacudido por la mención de su padre, miró a Yasmín, buscando confirmación o negación. Yasmín solo pudo sentir su rostro, un mapa de culpa y remordimiento. ¿Mi padre? ¿Qué tiene que ver él con todo esto, Bruno? Preguntó, su voz temblorosa ante la incertidumbre de sus propias raíces. Adela tomó una profunda respiración, preparándose para revelar toda la verdad. Bruno, soy tu madre. Yasmín me dijo que habías muerto al nacer, pero ella te crió en secreto. Todo esto ha sido una mentira. La revelación sacudió la habitación como un terremoto silencioso. Bruno retrocedió su rostro, pasando por una tormenta de emociones. No, eso no puede ser verdad. ¿Por qué? ¿Por qué mentiría sobre algo así? Adela extendió sus manos hacia Bruno, un gesto de apertura y vulnerabilidad. No soy yo quien ha mentido, Bruno. Vine aquí hoy porque sentí que había algo más entre nosotros. Y las respuestas que he encontrado me han roto el corazón tanto como creo que romperán el tuyo.
La revelación había dejado un silencio espeso en la habitación, un silencio que Bruno finalmente rompió con una pregunta cargada de incredulidad y dolor. ¿Cómo puedo creer esto? Toda mi vida creí que era huérfano y ahora dices que eres mi madre. ¿Por qué debería creerte? ¿Adela? Adela, enfrentando la mirada temblorosa de Bruno, sintió como su corazón se estrujaba bajo el peso de su propia verdad. Lo sé, Bruno. Es mucho para procesar, y no espero que simplemente lo aceptes sin más. Pero tengo pruebas, documentos que me fueron ocultados, que fueron alterados. Podemos hacer una prueba de ADN para confirmarlo, si eso te daría paz. Yasmín, que había permanecido en un doloroso silencio, ahora se encontraba en un estado de nerviosismo visible. No necesitamos pruebas para saber la verdad. Yo estaba allí. Yo hice esto, y es algo que lamentaré por el resto de mi vida. Interrumpió su voz rasgada por la emoción. Bruno se volvió hacia Yasmín con una mirada de traición y confusión. ¿Por qué? ¿Por qué me mentirías de esta manera? ¿Criarme creyendo algo completamente falso? Yasmín, con lágrimas en los ojos, trató de acercarse a Bruno, quien retrocedió instintivamente. Lo hice porque te amaba, porque pensé que estarías mejor lejos del dolor y la complicación de tu verdadera familia. Quería protegerte, confesó Yasmín, aunque sabía que ninguna palabra podría justificar sus acciones. Bruno, sacudido hasta la médula, miró a Adela y Leonardo. Él sabía de mí. Sabía que yo existía. Adela inhaló profundamente antes de responder. Leonardo murió pensando que nuestro hijo había muerto al nacer. Nunca supo la verdad. Nunca tuvo la oportunidad de conocerte. Las palabras eran un puñal en su propio corazón tanto como en el de Bruno. El ambiente se cargó de un nuevo peso, uno lleno de realidades no dichas y de vidas alteradas por decisiones tomadas en las sombras. Bruno, luchando por asimilar la magnitud de lo revelado, finalmente habló de necesito tiempo para pensar en todo esto. Esto es demasiado. Adela asintió, comprendiendo la necesidad de Bruno de espacio y tiempo. Te daré todo el tiempo que necesites. Estoy aquí cuando estés listo para hablar, para tratar de arreglar las cosas en la medida de lo posible. Bruno sintió su rostro, un cuadro de emociones mezcladas antes de salir de la habitación, dejando a Adela y Yasmín solas con el peso de sus secretos desvelados. Una vez solo, Bruno caminó sin rumbo por las calles, cada paso resonando con las palabras de Adela y Yasmín. La ciudad alrededor parecía ajena, un escenario distante de su propia crisis personal. Mientras tanto, Adela se enfrentaba a Yasmín con una nueva resolución. Esto no puede quedar así, Yasmín. Lo que hiciste, las consecuencias son demasiado grandes. Necesito asegurarme de que se haga justicia de alguna manera. Yasmín, derrotada y consciente del daño irreversible que había causado, bajó la mirada. Lo sé, y aceptaré cualquier decisión que tomes. Lo siento por todo. Adela, aunque consumida por la angustia y la ira, sabía que el camino a seguir necesitaba ser uno de sanación y justicia, no solo para ella y Bruno, sino para la memoria de Leonardo. Con ese pensamiento, salió de la casa de Yasmín, decidida a buscar la manera de comenzar a reparar los años de dolor y engaño. El capítulo cierra con Bruno solo en un parque, mirando a los niños jugar, reflexionando sobre la vida que pudo haber tenido, y Adela regresando a su oficina, preparando los próximos pasos legales y personales para enfrentar el pasado y reconstruir el futuro. Después de las revelaciones y turbulencias de los días anteriores, Adela se encontraba en su despacho, rodeada de papeles legales y documentos personales que contaban la historia de su vida con Leonardo, ahora entrelazada irrevocablemente con la vida de Bruno. La decisión de llevar a cabo acciones legales contra Yasmín no solo requería fortaleza emocional, sino también una meticulosa preparación legal. Mientras organizaba los documentos, Adela recibió una llamada de Cassandra, su secretaria. Adela, hay un hombre aquí. Dice que es urgente y necesita hablar contigo sobre Bruno. Intrigada y preocupada, Adela respondió: está bien, hazlo pasar. Un hombre de aspecto solemne entró en la oficina. Se presentó como el doctor Luis Alvarado, un médico que había trabajado en el hospital durante el parto de Bruno. Señora, he seguido su caso en las noticias y creo que hay algo que debería saber, comenzó el doctor, mirando a su alrededor como si temiera ser escuchado. Por favor, dígame, insistió Adela, ofreciéndole una silla. Cuando Bruno nació, hubo irregularidades en el hospital. Yo era joven y no entendía todas las implicaciones, pero Yasmín había manipulado a muchos para creer que el niño había fallecido. No solo eso,
había pruebas falsificadas de que el niño no había sobrevivido, reveló el doctor Alvarado. Adela escuchaba cada palabra del doctor, confirmaba sus peores temores y alimentaba su determinación de buscar justicia. ¿Tiene pruebas de lo que está diciendo? Sí, he guardado algunos documentos que prueban que el procedimiento fue manipulado. Siempre me sentí culpable por no actuar entonces, admitió el doctor, sacando un sobregastado de su maletín. Tomando los documentos, Adela sintió como el camino hacia la justicia se aclaraba, pero también se complicaba. Gracias, doctor. Su honestidad puede ayudar a rectificar una gran injusticia. Con el nuevo arsenal de evidencia, Adela llamó a Bruno, quien aún estaba procesando la verdad sobre su origen. Bruno, hay más que debes saber. He obtenido más pruebas sobre lo que pasó cuando naciste. Creo que deberíamos reunirnos. Bruno, aunque aún herido y confundido, accedió a encontrarse con ella. Está bien, nos vemos en el parque cerca de tu oficina. Al reunirse, Adela entregó a Bruno los documentos proporcionados por el doctor Alvarado. Bruno los tomó con manos temblorosas, su mirada recorriendo las páginas que narraban la historia oculta de su nacimiento. No puedo creer hasta dónde llegó Yasmín, dijo con voz quebrada. Adela puso su mano sobre la de Bruno. No estás solo en esto. Vamos a asegurarnos de que se haga justicia por ti y por la memoria de tu padre. Con Bruno al lado, Adela inició el proceso legal para llevar a Yasmín ante la justicia. Contrató a un abogado especializado en casos de fraude y manipulación médica, y juntos trabajaron en la construcción del caso, utilizando los documentos como piedra angular de la acusación. El inicio del proceso legal contra Yasmín marcó un nuevo capítulo en las vidas de Adela y Bruno. Ambos se encontraban inmersos en una serie de preparativos legales y emocionales, sabiendo que la batalla que se avecinaba podría ser larga y desgastante. Una mañana, mientras Adela revisaba los documentos legales en su oficina, Bruno llegó con noticias que añadirían otra capa de complejidad al caso. Adela, alguien me visitó anoche. Un hombre que decía ser amigo de mi padre. Me contó cosas que podrían cambiar todo. Adela, sorprendida, dejó los papeles sobre el escritorio. ¿Qué cosas, Bruno? ¿Qué te dijo? Básicamente, que Yasmín no actuó sola. Según él, había gente en el hospital, incluso en la policía, que ayudaron a encubrir todo. Y mencionó dinero cambiando de manos. Mucho dinero. Esta revelación sacudió a Adela. No solo enfrentaban a Yasmín, sino posiblemente a una red de corrupción mucho más grande. Necesitamos a este hombre como testigo. Dijo si estaría dispuesto a hablar en el juicio. Bruno negó con la cabeza. Se mostró reacio. Dijo que temía por su seguridad y la de su familia. No sé cómo convencerlo. Adela contempló la situación, su mente legal evaluando cada posible movimiento. Voy a hablar con nuestro abogado. Hay maneras de proteger a los testigos. No podemos dejar que este tipo de corrupción siga oculta. La preparación para el juicio se intensificó. Adela y su equipo legal trabajaban sin descanso, recopilando pruebas y declaraciones de testigos. Entre estos, el testimonio del doctor Alvarado sería crucial. Pero sabían que necesitaban más para desentrañar la red de complicidades que había permitido que la tragedia de Adela y Bruno se prolongara durante años. El día del juicio llegó. El tribunal estaba lleno no solo de los participantes directos en el caso, sino también de periodistas y activistas interesados en la historia de corrupción y manipulación que parecía tan flagrante. Adela y Bruno se sentaron juntos, su presencia un símbolo de unidad y resolución. El abogado de Adela comenzó el juicio con una apertura poderosa, delineando los contornos del caso contra Yasmín y sus cómplices no nombrados. Este no es solo un caso de un acto ilícito, declaró, sino de un sistema que permitió y de hecho, facilitó la devastación de vidas. Buscamos justicia no solo para Bruno y Adela, sino también para restaurar la fe en nuestro sistema médico y legal. Yasmín, que estaba presente y representada por su abogado, parecía tensa su rostro un mapa de emociones contenidas. Cuando llegó su turno de hablar, su defensa sorprendió a la sala. Alegó coacción y amenazas por parte de figuras anónimas poderosas que la habían forzado a actuar como lo hizo. El juicio se convirtió en un espectáculo de revelaciones y acusaciones, cada día trayendo nuevas complicaciones. Durante un receso, un hombre se acercó a Adela y Bruno en el pasillo del tribunal. Era el hombre que había visitado a Bruno, ahora dispuesto a hablar. He visto lo que están haciendo aquí. Estoy listo para decir la verdad.
Es hora de que esta corrupción se detenga. Con este nuevo aliado y su disposición a testificar, Adela sintió que la marea del caso comenzaba a cambiar. A medida que el juicio avanzaba con la promesa de nuevas declaraciones impactantes, la esperanza de justicia para Bruno parecía cada vez más tangible. Adela miró a su hijo, su determinación reflejada en sus ojos. Juntos, enfrentarían lo que viniera, fortalecidos por su unión y por la verdad que finalmente comenzaba a emerger. Mientras el juicio se desarrollaba, Adela y Bruno se encontraban cada vez más inmersos en un torbellino emocional y legal. Las sesiones en el tribunal revelaban capas tras capas de corrupción y mentiras, y con cada testimonio, el público y el jurado se veían más conmovidos por la profundidad de la traición que había enfrentado esta familia. Una tarde, después de una sesión particularmente intensa en la que el hombre que había prometido decir la verdad testificó sobre cómo Yasmín había sido parte de una red más amplia de corrupción que implicaba a funcionarios del hospital y la policía local, Adela y Bruno se retiraron a un café cercano, un espacio que habían encontrado reconfortante durante los días del juicio. ¿Cómo te sientes con todo lo que está saliendo a la luz?, preguntó Adela, mirando a Bruno con una mezcla de preocupación y esperanza. Bruno, que había madurado visiblemente durante el proceso, suspiró antes de responder. Es abrumador. Cada día hay algo nuevo, algo más oscuro y profundo de lo que pensamos. Pero estoy agradecido, madre, de que estemos juntos en esto. Adela sonrió ante la palabra madre, un título que había ganado no solo por biología, sino también a través de las pruebas compartidas y la aceptación mutua. Estoy aquí para ti. Siempre lo estaré. No importa lo que pase. Encontraremos la manera de hacer las cosas bien. Mientras conversaban, una mujer se acercó a su mesa. Su presencia era imponente y su rostro mostraba signos de una resolución firme. Perdón por interrumpir, comenzó. Mi nombre es Claudia y fui enfermera en el hospital la noche que Bruno nació. Adela y Bruno la miraron con sorpresa, conscientes de que cada nueva persona que aparecía traía consigo más revelaciones. ¿Hay algo que pueda ayudarnos a entender mejor lo que pasó?, preguntó Adela intrigada. Claudia asintió, su expresión seria. He seguido el caso y creo que es hora de que también yo hable. Vi cosas esa noche que nunca debieron suceder. Vi cómo se manipularon documentos, cómo se pagaron sobornos. Yasmín estaba implicada, sí, pero no estaba sola. Había miedo, mucho miedo de las consecuencias si alguien se atrevía a hablar. La declaración de Claudia no solo añadía más peso al caso contra Yasmín y sus cómplices, sino que también traía un nuevo nivel de validación a las afirmaciones de Adela y Bruno. Decidieron que Claudia debería testificar y, después de discutir los detalles, la llevaron a su abogado para preparar su declaración. A medida que el juicio continuaba, la relación entre Adela y Bruno se fortalecía. Los momentos de tensión en el tribunal se intercalaban con conversaciones en el café, donde compartían no solo las preocupaciones del día, sino también sueños y esperanzas para el futuro. Bruno comenzó a ver en Adela no solo a la madre que nunca tuvo, sino también a una amiga y mentora. El capítulo concluye con una escena emotiva en la que Bruno y Adela se preparan para otra sesión en el tribunal. Mientras se ajusta la corbata de Bruno, Adela lo mira con orgullo. Pase lo que pase, hoy hemos hecho algo importante. Hemos luchado por la verdad y eso ya es una victoria. Bruno sonríe, el lazo entre ellos ahora más fuerte que nunca. Juntos, caminan hacia el tribunal, listos para enfrentar lo que sea necesario en busca de justicia y cerrar un capítulo doloroso de sus vidas. El tribunal estaba en silencio, una tensión palpable en el aire mientras el juez se preparaba para pronunciar el veredicto. Adela y Bruno, sentados juntos, se tomaron de las manos, buscando consuelo en el contacto mientras esperaban las palabras que determinarían el resultado de su larga lucha. En vista de la evidencia presentada, comenzó el juez, su voz resonando en la sala, y los testimonios de los testigos que han revelado un patrón de corrupción y engaño. Este tribunal encuentra a Yasmín Torres culpable de fraude, manipulación de registros médicos y complicidad en un esquema de corrupción. El golpe del martillo del juez fue un sonido definitivo, marcando el final de un capítulo doloroso en las vidas de Adela y Bruno. Yasmín, con la cara pálida y los ojos bajos, parecía haber envejecido 10 años en ese momento. Pero la controversia no terminaría con este veredicto. Justo cuando la audiencia empezaba a dispersarse, un hombre en la parte trasera de la sala se puso de pie, interrumpiendo el murmullo de las conversaciones. «Esto no ha terminado», gritó, su voz cargada de emoción. «Hay más personas implicadas, más que deben ser juzgadas.
Su interrupción causó un revuelo inmediato, y los oficiales de la corte rápidamente se acercaron a él para escoltarlo. Fuera de la sala, sin embargo, su declaración quedó flotando en el aire, una promesa de más luchas por venir. Fuera del tribunal, mientras los periodistas se agrupaban alrededor de Adela y Bruno, buscando comentarios sobre el juicio y las recientes acusaciones, Adela se mantuvo firme. Hoy hemos logrado una victoria importante, dijo a los medios, su voz clara y poderosa a pesar del cansancio evidente en su rostro. Pero si hay más involucrados, no descansaremos hasta que también se haga justicia. Esta lucha ha sido tanto por Bruno como por la integridad de nuestro sistema. Bruno, al lado de su madre, asintió, añadiendo esta victoria es un primer paso. Nos ha enseñado que la verdad siempre encuentra su camino, sin importar cuánto intenten ocultarla. La noticia del veredicto y las declaraciones de Adela y Bruno se extendieron rápidamente, encendiendo debates y conversaciones en toda la comunidad y más allá. La gente comenzó a salir a la luz con más información inspirada por la valentía de Adela y Bruno, lo que llevó a nuevas investigaciones. En los días siguientes, Adela y Bruno encontraron un nuevo propósito en su lucha. Se convirtieron en voceros en contra de la corrupción, utilizando su experiencia y su historia para alentar a otros a hablar y luchar por la justicia. Adela y Bruno estaban en su casa, mirando juntos un álbum de fotos de Leonardo. A pesar del dolor y la lucha, había una sensación de paz entre ellos, una comprensión de que su conexión recién forjada en el fuego de la adversidad les ofrecía una fuerza que no tenían por separado. ¿Qué sigue para nosotros?, preguntó Bruno, mirando a Adela con una mezcla de respeto y curiosidad. Adela sonrió, cerrando el álbum con cuidado. Ahora reconstruimos, respondió. Reconstruimos nuestras vidas, nuestra familia, y seguimos luchando por lo que es justo, juntos. Y así, con el crepúsculo tiñendo el cielo de colores suaves, madre e hijo se preparaban para enfrentar un nuevo día con corazones más ligeros. Un camino claro por delante. En las semanas que siguieron al juicio, Adela y Bruno encontraron una nueva normalidad, explorando su relación como madre e hijo mientras reconstruían sus vidas, ahora unidas por lazos de verdad y justicia. Sin embargo, la paz que habían encontrado estaba destinada a ser puesta a prueba nuevamente. Una mañana, mientras Adela revisaba su correo, encontró una carta sin remitente. La abrió con curiosidad, y su contenido resultó ser tan sorprendente como perturbador. La carta contenía acusaciones detalladas y documentos que sugerían que el alcance de la corrupción en el hospital y en la policía era aún más amplio de lo que el juicio había revelado. Incluso implicaba a algunos que habían testificado como aliados durante el juicio. ¿Qué es eso, madre?, preguntó Bruno, notando la expresión preocupada de Adela. Adela pasó la carta a Bruno, quien la leyó con creciente incredulidad. ¿Crees que esto es cierto? No lo sé, Bruno, pero si lo es, no podemos ignorarlo. Necesitamos investigar más, respondió Adela, su sentido de justicia revigorizado por la revelación. Decididos a descubrir la verdad, madre e hijo se embarcaron en una nueva investigación. Contrataron a un detective privado y comenzaron a contactar fuentes que podrían tener más información. Cada descubrimiento les confirmaba que la corrupción estaba profundamente arraigada y que su lucha estaba lejos de terminar. Durante este tiempo, las apariciones públicas de Adela y Bruno se habían vuelto más frecuentes, convirtiéndose en defensores de la reforma del sistema de salud y la integridad judicial. En una conferencia de prensa, mientras exponían sus hallazgos más recientes y pedían cambios sistémicos, un hombre en la audiencia se levantó, interrumpiendo a todo esto: es una farsa. Ustedes solo buscan atención, gritó, visiblemente alterado. Bruno, manteniendo la compostura, respondió con calma: entendemos que puede haber escepticismo, y eso está bien. Solo pedimos transparencia y justicia, algo que beneficia a todos. La intervención del hombre no detuvo su misión, pero sí añadió una capa de desafío público a su lucha, haciéndoles darse cuenta de que no todos veían su causa con la misma urgencia y claridad. A medida que la investigación avanzaba, Adela y Bruno encontraron pruebas contundentes que los llevaron a las puertas de la fiscalía, pidiendo que se reabriera el caso. Con esta nueva evidencia, la fiscalía accedió a revisar el caso. Una nueva serie de audiencias fue programada en casa en las noches. Después de largas jornadas de investigación y abogacía, Adela y Bruno se encontraban en la cocina, preparando la cena juntos. Estos momentos se habían convertido en un refugio sagrado de la tormenta que era su vida pública. «Mamá, ¿alguna vez terminará todo esto?», preguntó Bruno una noche mientras cortaba verduras.
Adela, reflexionando un momento, respondió: no lo sé, Bruno, pero no importa lo que pase, estamos haciendo lo correcto. Estamos luchando no solo por nosotros, sino por aquellos que no tienen voz, y eso tiene su propio valor, más allá del final de cualquier batalla legal. A pesar de las batallas que enfrentaban, había un sentido de unidad y propósito entre ellos que brillaba más fuerte que cualquier oscuridad que pudieran enfrentar. En su lucha compartida, habían encontrado no solo justicia, sino también el uno al otro. A medida que el nuevo juicio se acercaba, Adela y Bruno intensificaron sus esfuerzos para recopilar más pruebas y apoyar sus afirmaciones. La investigación los llevó por caminos complicados donde cada pieza de información revelaba más sobre la profundidad y el alcance de la corrupción que habían enfrentado. No obstante, con cada obstáculo, su determinación se fortalecía, alimentada por el apoyo creciente de la comunidad y de aquellos que también habían sido afectados por prácticas similares. Mientras tanto, la atención pública estaba fija en ellos. Las apariciones en medios de comunicación y los debates públicos habían hecho de Adela y Bruno figuras centrales en una lucha más grande por la reforma del sistema judicial y sanitario. Aunque esta visibilidad traía consigo una mezcla de apoyo y crítica, ellos se mantenían enfocados en su objetivo: asegurar que la verdad saliera a la luz y que se hiciera justicia. Una tarde, mientras preparaban su presentación para el juicio, recibieron la visita inesperada de un antiguo colega de Leonardo, quien había seguido de cerca el caso Adela Bruno. He estado observando su valentía y esfuerzo por desentrañar la verdad. Quiero que sepan que tienen más aliados de los que creen, dijo el hombre, entregándoles una caja de documentos y discos duros. Esto puede ayudar. Los documentos contenían registros internos y comunicaciones que implicaban a varias figuras de autoridad en el hospital, revelando no solo negligencias, sino también complicidad en las actividades corruptas. Con esta nueva evidencia en mano, Adela y Bruno se sintieron más preparados que nunca para enfrentar el juicio. El día del juicio llegó, y con él una sala repleta de periodistas, activistas y ciudadanos interesados. El juez llamó a la sala al orden y comenzaron las audiencias. Uno tras otro, los testigos subieron al estrado, respaldados por la abrumadora cantidad de pruebas que Adela y Bruno habían reunido. La atmósfera en la corte era de anticipación tensa, pero también de un creciente sentido de justicia inminente. Después de varios días de intensos testimonios y deliberaciones, el juez estaba listo para emitir su fallo. Dado el peso de la evidencia presentada y la clara indicación de un sistema de corrupción extendido, anunció: ordenaré una revisión completa de los casos afectados y la implementación de nuevas regulaciones para prevenir futuras injusticias. La sala estalló en aplausos, algunos por alivio, otros por pura celebración. Adela y Bruno, abrazándose con fuerza, sintieron que al fin se hacía justicia. No solo habían logrado limpiar el nombre de Leonardo y asegurar un futuro más justo para Bruno, sino que también habían dado un paso importante para provocar un cambio en el sistema. En los días siguientes, cuando la noticia del veredicto se esparció, Adela y Bruno recibieron innumerables mensajes de apoyo y gratitud. Muchos veían en ellos un faro de esperanza. Decidieron crear una organización sin fines de lucro dedicada a ayudar a las víctimas de injusticias similares, utilizando su experiencia para apoyar y guiar a otros en sus propias luchas. La historia culmina con Adela y Bruno caminando juntos por la playa al amanecer, bajo un cielo lleno de colores brillantes. «Mira eso, madre», dijo Bruno, mirando el horizonte. «Es un nuevo día». «Sí, lo es», respondió Adela, su voz cargada de emoción. «Y es un hermoso recordatorio de que después de la oscuridad, siempre llega la luz». Juntos, miraron al frente, hacia el horizonte iluminado, listos para enfrentar lo que el nuevo día les traería en su camino. Habían aprendido que, a pesar del dolor y las pérdidas, la vida siempre ofrece nuevas oportunidades para el amor y la esperanza. ¿Qué te ha parecido esta historia? Déjanos tus comentarios y cuéntanos lo que has sentido al escucharla. No olvides darle like, suscribirte al canal y compartir este video con amigos o familiares, como muestra de apoyo. Esto nos motiva a seguir subiendo relatos emocionantes todos los días. No te pierdas la próxima historia sorprendente que llegará pronto a tu pantalla. Te agradecemos mucho por estar aquí con nosotros. Puedes hacer clic en los enlaces que aparecen en pantalla. Tenemos una selección exclusiva de historias cautivadoras y entretenimiento garantizado solo para ti. Nos vemos en el próximo video. Un abrazo.